Lección 1. Libertad de verano. Estamos libres este verano. Es una sensación de liberación. Lo sé. El último día de clases, mis amigos y yo salimos corriendo al brillante sol de verano. ¡Qué emocionante! ¿Qué hicieron primero? Fuimos directos al parque a hacer un picnic. Fue la manera perfecta de celebrar. Un picnic suena genial. ¿Trajiste alguna delicia en especial? Sí, empacamos sándwiches, frutas y algunas galletas caseras. Delicioso. Parece un comienzo genial para las vacaciones de verano. Por supuesto, creamos tantos recuerdos maravillosos ese día. Estoy deseando saber todo sobre tus aventuras este verano. Lección 2. Presentación de datos. Sí, ya está todo hecho. También preparé algunos gráficos para respaldar los datos. Genial. Los elementos visuales pueden mejorar mucho la presentación. Exactamente. Facilitan la comprensión de las tendencias. ¿Qué tipo de gráficos creaste? Hice un gráfico lineal para mostrar los cambios a lo largo del tiempo y un gráfico de barras para hacer comparaciones. Eso suena efectivo. ¿Has practicado tu presentación? Un poco, pero me vendría bien algún comentario. Me encantaría ayudarte. Practicar juntos puede aumentar tu confianza. Eso sería genial. Lo repasaremos más tarde. Lección 3. Seguridad del vuelo. Acabo de enterarme de que la duración de nuestro vuelo es de aproximadamente 8 horas. Eso parece mucho tiempo. ¿Crees que tendremos que pasar por seguridad otra vez? Buena pregunta. Me pregunto si tendremos que pasar por seguridad al parar. Espero que no. Sería muy cansador tener que sacarlo todo del bolso. Exactamente. Es un rollo, sobre todo con toda la espera. Además, podríamos perder nuestro vuelo de conexión si tenemos que pasar por eso nuevamente. Bien, consultaré la política de la aerolínea para asegurarme. Gran idea. Más vale estar preparado que sorprendido. Estoy de acuerdo. Preguntemos también a alguien en el aeropuerto, por si acaso. Lección 4. Renovando nuestra nación. Prometimos establecer un rumbo claro para renovar nuestra nación, ¿no es así? Sí, es crucial para el futuro. ¿Cuál crees que debería ser nuestro primer paso? Creo que necesitamos recopilar las opiniones de la comunidad para comprender sus necesidades. ¡Qué buen plan! Interactuar con la gente puede llevar a mejores soluciones. Por supuesto, se trata de crear una alianza con la comunidad. Y también deberíamos centrarnos en la educación para empoderar a la generación más joven. Por supuesto, la educación es la clave para un futuro sostenible. Creo que también deberíamos considerar iniciativas medioambientales. Excelente punto. Proteger nuestro planeta es esencial para cualquier plan de renovación. Lección 5. La vida en la granja. En el granero hay caballos y vacas. ¿Los has visto alguna vez en acción?
Sí, es fascinante cómo las vacas espantan las moscas. Parecen muy relajados mientras lo hacen. Es muy divertido. Realmente lo es. Y los caballos tienen personalidades únicas. Me encanta cómo interactúan entre ellos. Es como si tuviera su propio idioma. Exactamente. Verlos en el campo es muy relajante y placentero. Me pregunto cómo sería cuidarlos a diario. Debe ser mucho trabajo, pero también muy gratificante. Sin duda, estar rodeado de animales me da paz. Lección 6. Recomendaciones de hoteles. Suena bien. ¿Tienes alguna recomendación de sitios web para reservar hoteles? Sí, hay bastantes fiables. ¿Has usado alguno antes? He probado un par, pero siempre busco las mejores ofertas. Entiendo. Es importante encontrar un equilibrio entre precio y calidad. Exactamente. ¿Cuál es tu sitio web favorito para reservar un hotel? A menudo, utilizo uno que compara precios en diferentes plataformas. Qué inteligente. Ahorra tiempo y te garantiza la mejor tarifa. Además, las opiniones de los usuarios ayudan a tomar decisiones informadas. Por supuesto, agradezco los comentarios sinceros de los demás. Lección 7. Costos de alojamiento. Por supuesto, primero, deberíamos priorizar los gastos de alojamiento. Es una buena idea. ¿Has pensado en alojarte en un hostal? Sí, los albergues pueden ser una gran opción económica. También brindan oportunidades de conocer a otros viajeros. Exactamente. Podría ser divertido compartir experiencias con gente nueva. Pero ¿qué sientes al compartir habitación con desconocidos? Creo que podría ser interesante, aunque al principio puede resultar un poco incómodo. Cierto, se trata de estar abierto a nuevas experiencias, ¿no? Por supuesto, además, ayuda a que viajar sea más económico. Lección 8. Comunicación empresarial. Una comunicación clara es esencial para el buen funcionamiento del negocio. Por supuesto, garantiza que todos estén en la misma página con respecto a los objetivos y las expectativas. La falta de comunicación puede dar lugar a errores y malentendidos costosos. Sí, las actualizaciones periódicas y los canales abiertos para recibir comentarios ayudan a minimizar estos problemas. Además, utilizar un lenguaje claro y conciso es fundamental en entornos empresariales. Es cierto, evitar la jerga hace que la información sea accesible para todos. Fomentar las preguntas y los debates también fomenta un entorno colaborativo. Exactamente. Cuando los empleados se sienten cómodos comunicándose, aumenta la moral. En última instancia, una comunicación eficaz puede mejorar la productividad y la cohesión del equipo. Lección 9. Reservas de asientos. Se recomienda reservar asiento para garantizar la disponibilidad. Qué sensato. No me gustaría quedarme sin un buen sitio. Exactamente.
Puede ser bastante estresante tener que improvisar a última hora. Además, reservar un asiento con antelación da tranquilidad. Claro, prefiero saber que tengo un lugar asegurado. ¿Alguna vez has tenido una mala experiencia con la disponibilidad de asientos? Sí, fue bastante frustrante. Aprendí la lección a las malas. Me lo imagino. Quiero evitarlo por completo. Asegurémonos de reservar nuestros asientos lo antes posible. Lección 10. Experiencias en albergues. Viajar en albergues puede ser divertido, pero ¿qué pasa si me siento solo? Es una preocupación válida. Es común sentirse así en lugares nuevos. Estoy de acuerdo. A veces el ambiente también puede ser abrumador. ¿Has pensado en unirte a actividades grupales para conocer a otros? Sí, eso definitivamente podría ayudar a romper el hielo. Muchos albergues ofrecen excursiones o eventos sociales para los huéspedes. Es una excelente manera de conectarse con otros viajeros. Exactamente. Además, compartirás experiencias que pueden forjar amistades duraderas. Tengo muchas ganas de probarlo. Parece una forma perfecta de conocer gente nueva. Lección 11. Características de supervivencia. ¿Qué características podrían ayudar a un animal o una planta a sobrevivir y reproducirse? ¡Qué tema tan interesante! La adaptación es clave para la supervivencia, ¿no? Por supuesto, cada entorno requiere características únicas. Al igual que algunas plantas tienen raíces profundas para acceder al agua, Exactamente. Y los animales pueden camuflarse para evadir a los depredadores. es fascinante cómo la naturaleza encuentra formas de garantizar la supervivencia. Sí, cada especie tiene sus propias estrategias de supervivencia. Creo que estudiar estos rasgos puede enseñarnos mucho sobre la resiliencia. Claro que sí. Es asombroso cómo la vida evoluciona para prosperar en diversas condiciones. Lección 12. Opciones de desayuno. Hay varias opciones para desayunar. ¿Hay algún cargo adicional por el servicio a la habitación? Buena pregunta. Algunos hoteles cobran un suplemento por el servicio de habitaciones. Preferiría saberlo de antemano. Es bueno planificar. Sí, ayuda a presupuestar el viaje. ¿Tienes algún desayuno favorito? Me encanta un desayuno abundante con huevos y tostadas. ¿Y a ti? Disfruto de algo más ligero, como yogur y fruta. ¡Qué buena idea! Deberíamos ver qué ofrece el hotel. Buena idea. Veamos su menú a ver qué podemos pedir. Perfecto. Qué ganas tengo de empezar el día con un buen desayuno. Lección 13. Opciones coloridas. ¿Alguna vez has considerado lo versátil que puede ser la marina? Por supuesto, combina bien con muchísimos colores, sobre todo con los más brillantes. Es cierto, creo que los vestidos coloridos pueden alegrar mucho un armario.
Estoy de acuerdo, especialmente en verano, cuando todo se siente vibrante y vivo. ¿Prefieres estampados atrevidos o colores sólidos para esos vestidos? Me encantan los patrones atrevidos, realmente marcan la diferencia. Interesante. Me parece que los colores sólidos son más fáciles de combinar. Es cierto, pero hay algo emocionante en un vestido que llama la atención. Pensemos en los colores específicos para tu próxima compra. Lección 14. Maravillas de la vida silvestre. ¿Has pensado en cuál es el mejor momento para observar la vida silvestre? Sí, temprano, en la mañana o al final de la tarde suele ser ideal para eso. Correcto, es cuando los animales están más activos y visibles. Exactamente. La luz también es preciosa en esas horas para fotografiar. ¿Tiene usted un lugar favorito para observar la vida silvestre? Me encanta visitar parques nacionales. Hay mucho que ver y escuchar. He oído que algunos parques tienen visitas guiadas en esos horarios. Sí, es una excelente manera de aprender sobre los animales y sus hábitos. Estaría interesado en unirse a un tour en algún momento. Lección 15. Justicia y consecuencias. ¿Has oído hablar de la nueva categoría de castigo que se está discutiendo? Sí, el exilio o el transporte parecen ser el foco en estos momentos. Es fascinante cómo la historia influye en los sistemas de justicia modernos. Exactamente. Plantea interrogantes sobre la justicia y la rehabilitación. ¿Crees que el exilio es un castigo demasiado duro en el contexto actual? Podría serlo, depende del delito y del individuo. Algunos sostienen que elimina la posibilidad de reforma. Es cierto, pero otros creen que también podría proteger a la sociedad de individuos peligrosos. Es un tema complejo, ¿no? Lección 16. Aceptar los desafíos. ¿Cómo te sientes ante tus desafíos actuales? Sinceramente, me parecen muy emocionantes. Me impulsan a crecer. Qué bueno oír eso. ¿Cómo los afrontas? Intento dividirlos en pasos más pequeños y manejables. Un enfoque inteligente. Hace que todo parezca menos abrumador. Exactamente. Además, celebrar las pequeñas victorias me mantiene motivado. ¡Qué mentalidad tan genial! ¿Tienes algún reto específico ahora mismo? Estoy trabajando para mejorar mis habilidades para hablar en público. Esa es una habilidad valiosa. ¿Cómo la estás practicando? Lección 17. Fauna notable. ¿Alguna vez has notado lo únicas que son algunas aves? Sí, muchos destacan por su tamaño, colorido y peculiaridades. Exactamente. Es fascinante cómo cada especie tiene sus propias características. Un ave que me llama la atención es el pavo real con sus plumas vibrantes. Las plumas de pavo real son impresionantes. ¡Qué bien se lucen! Y la forma en que se abren en abanico es sencillamente fascinante. ¿Y qué hay de los animales notables?
He oído que el ciervo de los Cayos es bastante singular. Sí, son pequeños y adorables. Tienen una presencia encantadora. Me encantaría ver uno en su hábitat natural algún día. Lección 18. Encontrar la calma. ¿Alguna vez has intentado concentrarte en tu respiración para relajarte? Sí, comenzar con tu respiración realmente puede ayudar a aclarar tu mente. Es sorprendente cómo algo tan simple puede tener un impacto tan grande. Exactamente. Dejar ir las preocupaciones es esencial para la paz. ¿Tienes una rutina para este tipo de práctica? Generalmente reservo un tiempo cada mañana para centrarme. ¡Qué refrescante! Debería incorporarlo a mi rutina. Realmente me ayuda a empezar el día con claridad y concentración. ¿Qué técnicas utilizas al respirar? Lección 19. Fitness y diversión. He estado pensando en mi rutina de ejercicios últimamente. En serio, ¿qué tipo de ejercicios te gustan? Disfruto del yoga y algo de cardio ligero para mantenerme activo. Eso suena equilibrado. El yoga es excelente para la flexibilidad y la relajación. Exactamente. ¿Conoces a algún buen entrenador en el gimnasio? Sí, hay uno que se especializa en yoga y ofrece excelentes clases. Me encantaría probarlo. Me ayudaría a mejorar mi práctica. Deberías. Siempre es bueno aprender de alguien con experiencia. Además, las clases grupales pueden ser motivadoras y divertidas. Lección 20. Organización del armario. He estado pensando en organizar mi armario últimamente. Yo también. Siempre es una tarea abrumadora, ¿verdad? Sí que lo es. ¿Por dónde sueles empezar? Me gusta ordenar todo por categoría primero. Tiene sentido. Ayuda a verlo todo con claridad. Exactamente. Y luego puedo decidir qué conservar o donar. ¿Tienes algún consejo para mantener la organización una vez realizada? Intento volver a colocar las cosas en sus lugares designados después de cada uso. Esa es una estrategia inteligente. Supongo que la constancia es clave. Lección 21. Decisiones de ejercicio. Hola, ¿cómo va tu rutina de ejercicios estos días? La verdad es que va bien. He intentado ser constante. Me alegra saberlo. ¿En qué tipo de ejercicios te estás centrando? Estoy mezclando cardio con entrenamiento de fuerza para mantener las cosas interesantes. Una decisión inteligente. Ese equilibrio puede mejorar mucho tu estado físico. Exactamente. Últimamente me siento más fuerte y con más energía. ¿Se ha fijado alguna meta específica? Sí, mi objetivo es correr una carrera de 5 km en unos meses. ¡Qué gol tan bueno! ¿Cómo te preparas para ello? Lección 22. Comprar para el éxito. He estado buscando específicamente ropa nueva. En serio,
¿Qué tipo de ropa necesitas? Necesito algunas camisas y pantalones formales para el trabajo. Eso es importante. ¿Tienes una paleta de colores en mente? Estoy pensando en colores clásicos como el blanco y el azul marino para mayor versatilidad. Son opciones geniales. Se pueden combinar fácilmente. Exactamente. Se trata de tener una base sólida en el armario. ¿Has encontrado alguna tienda que tenga lo que necesitas? Hay una gran tienda en el centro que se especializa en ropa formal. Lección 23. Empacar de manera inteligente. Sí, me aseguré de seguir las restricciones de peso y tamaño de mi equipaje. Genial. Siempre es un reto, ¿verdad? ¿Cómo lo lograste? Usé un sistema de cubos de embalaje para organizar todo con orden. Realmente ayuda a ahorrar espacio. ¡Qué buena idea! Normalmente lo tiro todo, pero acaba siendo un desastre. Lo entiendo, puede ser tentador empacar rápido, pero una vez que empecé a organizarme, todo cambió. Quizás tenga que probarlo. Omitiste algo esencial. No, la verdad, revisé mi lista 2 veces para asegurarme de tener todo lo que necesitaba. Impresionante. Siempre olvido al menos una cosa crucial. ¿Qué sueles llevar? Siempre llevo cargadores adicionales y un buen libro. Lección 24. Apreciando los momentos. Yo también, siempre es lindo ponernos al día y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Por supuesto, ¿qué pequeñas cosas te han traído alegría últimamente? Encontré una nueva cafetería que sirve los mejores pasteles. Es un lugar encantador para relajarse. ¡Qué rico! Me encanta descubrir lugares tan acogedores como ese. Es el lugar perfecto para relajarse y ver pasar el mundo. ¿Y tú? He estado disfrutando de paseos nocturnos por el parque. Los atardeceres son impresionantes en esta época del año. Me lo imagino. La naturaleza tiene una forma de calmar la mente. ¿Sueles ir solo? A veces, pero prefiero ir con un amigo. Hace la experiencia más agradable. Estoy de acuerdo. Compartir esos momentos realza su belleza. ¿Algún paseo memorable reciente? Lección 25. Fascinación floral. Son diminutos y azules, esos lirios del valle. De lejos parecen flores blancas. Sí, es fascinante cómo los colores pueden cambiar nuestra percepción. ¿Tienes alguna flor favorita? Me encantan los girasoles. Su brillo siempre me levanta el ánimo. Los girasoles son preciosos. Su alegre presencia es difícil de resistir. ¿Qué es lo que más te gusta de ellos? Disfruto cómo siguen al sol durante todo el día. Es como si siempre estuvieran buscando la luz. ¡Qué hermosa metáfora de la vida! Todos deberíamos esforzarnos por buscar la positividad. Exactamente. Hablando de flores, ¿alguna vez has intentado cultivar las tuyas? Intenté cultivar hierbas una vez, pero no sobrevivieron mucho. La jardinería puede ser complicada. De verdad que puede ser,
pero incluso un pequeño éxito es satisfactorio, ¿no crees? Lección 26. Explorando Brighton. Bueno, está Brighton, conocida por su vibrante vida nocturna y sus playas de guijarros. He oído hablar muchísimo de Brighton. ¿Qué es lo que más te gusta? La energía es contagiosa, especialmente durante el verano, cuando todo el mundo está fuera de casa. Suena genial. Me encanta el ambiente playero. ¿Vienes a menudo? Siempre que puedo. Es una escala perfecta de la ciudad. ¿Y tú? Solo he estado una vez, pero me encantaría volver y explorar más. Definitivamente deberías visitar el muelle, es un lugar icónico con mucho para hacer. Me encantaría probar algunas de las atracciones. Se ven emocionantes. De verdad que lo son. Además, las vistas desde arriba son impresionantes. Lección 27. La alegría de pintar. ¿Con qué frecuencia pintas? Intento pintar al menos 1 hora cada día. Realmente me ayuda a concentrarme. Impresionante. Pintar puede ser una forma de expresión maravillosa. De verdad que sí. Me permite transmitir emociones que a veces las palabras no pueden expresar. Lo entiendo perfectamente. ¿Tienes algún estilo o medio favorito? Me encanta la acuarela. Su fluidez me resulta muy liberadora. Las acuarelas son hermosas, pero trabajar con ellas puede ser complicado. ¿Cómo lo logras? La práctica hace al maestro. He aprendido a aceptar la imprevisibilidad. ¡Qué mentalidad tan genial! Estás trabajando en algo especial ahora mismo. Lección 28. Dando la bienvenida al verano. Esperamos con ilusión el verano, pero nos alegra poder salir al exterior después del largo invierno. Por supuesto, el aire fresco y el sol pueden hacer maravillas con nuestro ánimo. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuál es tu actividad favorita del verano? Me encanta hacer picnics en el parque. Es una forma sencilla y divertida de relajarse. Los picnics son fantásticos. Me encanta preparar bocadillos para compartir. ¿Qué sueles llevar? Me gusta llevar sándwiches, frutas frescas y algunas bebidas refrescantes. Suena delicioso. Suelo añadir algunos juegos para que sea más divertido. ¡Qué buena idea! Los juegos siempre nos hacen reír y alegrar la vida. Exactamente. El verano se trata de crear recuerdos, ¿verdad? Lección 29. Seguridad solar. Sentarnos en la manta, claro. No queríamos quemarnos con el sol ni tener el trasero mojado. Es muy cierto. Una buena manta marca la diferencia durante las actividades al aire libre. Exacto. Siempre llevo uno extra por si acaso. ¿Y tú? Yo hago lo mismo. Es bueno tener un respaldo para mayor comodidad. Y también es fundamental tener protector solar a mano. Necesitamos proteger nuestra piel. Claro, he aprendido a las malas lo importante que es. A mí me pasa lo mismo.
Ahora soy mucho más precavido al pasar tiempo al aire libre. Se trata de equilibrio, disfrutar del sol y mantenerse seguro. Sí, y después de un día agradable al aire libre, podemos compartir historias y risas. Lección 30. Buenas noches en familia. Le decimos buenas noches a mamá y le damos un abrazo y un beso. ¡Qué tierno! Rituales familiares como ese son muy importantes. Luego hacemos lo mismo con papá. Se siente bien demostrar cariño antes de dormir. Claro, es una buena manera de terminar el día. ¿Y tus hermanos? Siempre nos aseguramos de abrazar a nuestra hermanita también. Es como una tradición familiar. Las tradiciones familiares crean lazos que perduran toda la vida. ¿Tienes algún recuerdo favorito de esos momentos? Recuerdo una vez que nos quedamos despiertos hasta tarde contando historias. Fue divertidísimo. Suena maravilloso. Me encanta cómo esos momentos crean recuerdos imborrables. Sí, cada buena noche es como un pequeño recordatorio de nuestro amor mutuo. Lección 31. Consejos para empacar. Buen punto. ¿Qué más debo tener en cuenta? Viaja ligero, pero asegúrate de llevar lo esencial. Lo importante es el equilibrio. Estoy de acuerdo. Es fácil empacar de más cuando estás emocionado por un viaje. Exactamente. Siempre preparo mi ropa con antelación para evitarlo. ¡Qué estrategia tan inteligente! Normalmente lo dejo todo en el último momento. Puede ser tentador, pero planificar con antelación ahorra mucho estrés más adelante. Sin duda, ¿tienes algún artículo de viaje favorito que nunca dejas atrás? Siempre llevo un cargador portátil y mi diario de viaje. ¿Y tú? No puedo viajar sin mis auriculares con cancelación de ruido. Marcan una gran diferencia. Lección 32. Recordatorio para el cuidado de los ojos. Ella me dijo que volviera el viernes para recoger mis gafas. Eso es importante. Tener la receta correcta marca una gran diferencia. Por supuesto, tengo muchas ganas de volver a ver con claridad. ¿Con qué frecuencia vas al optometrista? Intento ir una vez al año. Es bueno para controlar mi salud visual. ¡Qué inteligente! Suelo olvidarlo hasta que siento que algo no anda bien. Es fácil pasarlo por alto, pero nuestros ojos son muy importantes. Sí, tengo muchas ganas de tener por fin mis gafas nuevas. Te sentirás como una persona nueva con una visión clara. ¿Qué estilo elegiste? Opté por un look clásico, algo que se adapte a la forma de mi cara. Lección 33. Conversaciones librescas. Me llevé algunos libros a casa para leer. He leído mucho, me gustan las novelas de misterio y las biografías. Qué interesante. Los misterios pueden mantenerte en vilo. Por supuesto, me encanta intentar resolver el rompecabezas antes del final. ¿Y a ti? También disfruto de las biografías. Aprender sobre la vida de alguien puede ser muy inspirador. ¿Verdad?
Te da una idea de sus experiencias y desafíos. Exactamente. ¿Tienes algún autor favorito en alguno de los dos géneros? Admiro mucho a Agatha Christie por sus ingeniosas tramas. ¿Y tú? Soy fan de Michelle Obama. Su historia es motivadora y relatable. Su libro fue una lectura fantástica. Me sentí como si estuviera teniendo una conversación personal con ella. Lección 34. Compras inteligentes. Hay descuentos vigentes en la librería. Buen punto. Siempre es bueno ahorrar un poco al comprar. Exactamente. Me encanta encontrar buenas ofertas en libros. Hace que la experiencia sea aún mejor. ¿Sueles consultar Internet antes de ir a la tienda? Sí, a veces encuentro descuentos exclusivos en línea que son difíciles de superar. ¡Qué inteligente! Suelo visitar la tienda primero, con la esperanza de que tenga ofertas. Es un enfoque clásico. Es un placer curiosear las estanterías en persona. Estoy de acuerdo. Hay algo especial en el olor de los libros y la sensación de sus páginas. Por supuesto. Además, podrás descubrir nuevos títulos que quizá no hayas considerado. Lección 35. Exigir el cambio. Por supuesto, parece que la gente exige cambios más que nunca. Sí, existe un fuerte deseo de mejoras sociales y ambientales. Creo que las redes sociales juegan un papel importante a la hora de generar conciencia. De verdad, la gente puede compartir sus historias y conseguir apoyo rápidamente. Exactamente. Es inspirador ver a las comunidades unirse por una causa. Por supuesto, ¿has participado en alguna iniciativa local? El mes pasado participé en una campaña de limpieza y me sentí gratificante. Genial. Me encantaría unirme a un proyecto comunitario como ese. Deberías. Es una excelente manera de conocer gente nueva y marcar la diferencia.